Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a Tiempo del Espíritu. Vamos a proclamar el Evangelio correspondiente a este domingo, tomado de San Marcos en el capítulo 7, versículos del 1 al 8, del 14 al 15 y del 21 al 23. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros ancianos? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos, hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras, las ollas, etc. Jesús les contestó: que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Obviamente el Evangelio de este domingo pone en contacto al Señor con aquellos conocedores de la ley y que también escriben de generación en generación lo que Dios ha revelado a través de los profetas, a través de Moisés, y que se ha ido acumulando como un tesoro valioso para el pueblo de Israel. Mandamientos y leyes que tienen como fundamento el amor. De hecho, Jesús va a explicar que los mandamientos de la ley se centran en dos: en amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y Él nos va a regalar otro mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Jesús señala que es un gran error poner la ley muerta por encima del amor y de la voluntad de Dios. Para poder conversar acerca de la gracia que el Señor nos regala a través del Evangelio de este domingo, está con nosotros la licenciada Patricia de Flores. Con ella vamos a conversar acerca de lo que el Señor hoy nos revela y nos regala especialmente para las familias. Pero vamos a escuchar este mensaje y ya volvemos. Gana una camioneta Toyota Fortuner 2021 Full Extras o alguno de los 23 premios que Lumen El Salvador tiene para ti. Participa en nuestra gran rifa anual 2021. Adquiere tu boleto en el Centro Comercial Galerías. Pídelo también en nuestras oficinas. Llama al 2260 1583 o escribe al WhatsApp 7897 3140. Consulta todas las formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Sorteo 6 de noviembre en la Gran Vía. Participando evangelizas con nosotros, porque Lumen somos todos. Y es así, queridos hermanos, como hemos anunciado, para conversar acerca del Evangelio correspondiente a este domingo, tenemos con nosotros
a una gran mujer de fe. Ya teníamos algunos días que no nos encontramos con ella, pero la tenemos de vuelta y estamos felices. Está con nosotros Patricia de Flores, una mujer que con todo el corazón trata siempre de perseverar y que está muy involucrada en la vida de la iglesia. Y qué mejor para comentar lo que Dios nos regala hoy y enfocarlo hacia las familias que tenerla con nosotros. Bienvenida, qué alegría. Gracias, Padre. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la escucha de la palabra. Que el Espíritu de Dios abra nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, para que lo que hoy escuchemos y el mensaje que el Señor nos quiera dar penetre en lo más hondo de nuestro corazón. Amén. Y el Evangelio de hoy, pues tomado de San Marcos, en el capítulo 7, en diferentes partes de este capítulo, nos muestra a Jesús que después de haber realizado muchos milagros, después de haber mostrado claramente que el poder de Dios está en él, después de haber demostrado que su palabra no es una palabra humana, sino que tiene autoridad, y que la gracia de Dios está en él, haciendo milagros, sanando enfermos, acontece lo que hoy hemos proclamado. Se acercan a Jesús fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Si vienen de Jerusalén, que es la parte más importante, a Galilea, sucede algo diferente a lo usual. Es normal que la gente de Galilea vaya a instruirse a Jerusalén. Pero si vienen de Jerusalén a platicar con Jesús, es porque ya vienen con malas intenciones. Eso es importante explicarlo, porque ya Marcos nos ha presentado que los escribas lo ven como endemoniado a Jesús y que los fariseos han decidido matarlo. En este contexto, Patricia, Jesús, viendo que los fariseos se le acercan, va a vivir este momento de diálogo, ¿no? Los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, sin habérselas lavado, y los fariseos y los escribas le preguntaron por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros ancianos. Después, como digo, de todo ese poder, de todo lo que han visto de la gracia de Dios, lo que les va a interesar es la tradición de los ancianos. Hay elementos muy interesantes ahí. Queridos hermanos, la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra el corazón a la entrada y a la salida, y podemos ver cómo Dios, a través de la escritura de este domingo, nos pone esos ejemplos, pero que hoy en día son los ejemplos que vivimos como familia, como matrimonio, como comunidad, porque muchas veces nosotros hay un adagio por ahí que dice: somos más papistas que el Papa, o muchas veces queremos poner cargas a nuestros hermanos o a nuestros familiares, a nuestros hijos, que ni siquiera nosotros podemos sobrellevar. Y muchas veces nos decepcionamos en el caminar porque a lo mejor esta persona o este hermano o este sacerdote, muchas veces, o la misma iglesia, no es como nosotros quisiéramos que fuera. Pero el ejemplo que Jesús nos pone este domingo, Padre, es lo que nos sucede a cualquier cristiano, estemos muy dentro de la iglesia o solo asomándonos por ahí, porque vamos a ver más adelante cómo es el comportamiento de toda esta lectura. Pero no nos sintamos mal, porque a pesar que Jesús conoce nuestro corazón, lo escudriña, y no ha salido la palabra de nuestra boca, dice la palabra de Dios, cuando ya Dios lo conoce, también Jesús sabía de lo que se iba a tratar esta conversación. Exacto, y es importante, hermanos, que nosotros no satanicemos, lo voy a poner entre comillas, o llenemos de maldad per se a los fariseos y a los escribas. Los fariseos eran una parte de la comunidad cristiana que trataba de cumplir al pie de la letra lo que estaba escrito, tratando de rescatar que de generación en generación algunas generaciones, valga la redundancia, judías o del pueblo de Israel se habían ido apartando
de la ley original. Y entonces ellos decían, tenemos que vivir la ley como ha sido anunciada. Lastimosamente, con esa buena intención a través de los siglos y de las generaciones, con tal de mostrarse cumplidores de la ley y de dar ejemplo, incluso como nación a otros pueblos, le fueron agregando algunas cosas que la misma ley no decía. Probablemente no con mala intención, pero se fueron haciendo cada vez más estrictos, hasta llegar, como usted decía, a hacerse, como hoy mencionamos, más papistas que el Papa. En este caso sería más legalistas que la misma ley. Y aquí nos lo muestran los fariseos y muchos judíos en general, no todos. Informa a Marcos, a quienes le están leyendo, porque recordemos que Marcos escribe para la comunidad romana. Es decir, pues, muchos que están leyendo a Marcos entre el año 65 y 75 no son hebreos. Entonces lo explica, los fariseos y muchos judíos no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo las tradiciones de sus ancianos. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones, observan muchas otras cosas por tradición, purifican los vasos, las jarras, las ollas, y no lo hacían por una cuestión de higiene, como nosotros lo hacemos hoy, sino porque se sentían manchados espiritualmente. Y a veces nosotros nos sucede hoy también, Patricia, que nos fijamos tanto en cumplir detalles de normas y de situaciones que, aunque sean buenas, las hemos puesto en el primer lugar y hemos dejado a Dios en un segundo plano. Pero ya la voy a dejar hablar porque me hace señal que vamos a un pequeño descanso, una pausa, ya regresamos, no nos cambien. Yo pediré al Padre y les dará otro valedor, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y en ustedes está. San Juan capítulo 14, versículos del 16 al 17. Nos iba a comentar, Patricia, precisamente con relación a esto, cómo hoy en día también nos sucede que tal vez no con una mala intención tratamos de practicar muchas cosas, incluso situaciones que no ha enseñado el mismo Cristo, ni siquiera el magisterio de la Iglesia, y nos afanamos en cumplir esas pequeñas cosas, pero descuidamos el interior. Y eso me trae a pensar, Padre, un ejemplo muy sencillo, como ponernos una máscara, ¿verdad? Compramos máscaras a los niños, aún nosotros nos podríamos poner una máscara, y la máscara es algo que está sobre nuestra cara, pero no tiene cerebro, no tiene alma, no tiene espíritu, no tiene corazón. Y muchas veces nosotros, los cristianos católicos, de misa diaria, confesión semanal, guía espiritual, rosarios, novenas, nos hacemos religiosos. Pero al final, y está bien que seamos religiosos, porque todo lo que evoca al Santo Espíritu de Dios y a la Santísima Virgen María nos acerca más al Señor. Pero cuando caemos en esa religiosidad por repetición y no aquel encuentro personal con Cristo, esa cercanía de corazón a corazón, como cuando somos novios nos hablamos suavecito y nos escuchamos porque estamos cerquita, pero muchas veces Jesús nos tiene que gritar para escucharlo, porque a pesar que podemos estar de rodillas haciendo un rosario, no escuchamos la voz de Dios. Y entonces nos convertimos en esas máscaras o en ese traje que nos ponemos solo por aparentar, pero no somos hombres y mujeres de misericordia, de caridad. Puedo salir de la iglesia y no tengo caridad con el prójimo. Y es una enseñanza, es un aprendizaje a diario, a cada instante, en donde el Señor nos va tocando, nos va llevando de su mano, que debemos de equilibrar la parte espiritual con la parte religiosa también. Y precisamente así como no se debe condenar per se a los fariseos, porque hay una intención buena en sus inicios y en sus deseos, tampoco, como decía Patricia, podemos decir
el que hace muchas novenas, el que reza mucho, es una cucaracha de la iglesia, es un fanático. No, es algo muy bueno como usted mencionaba. El problema es cuando esto lo ponemos por encima de la voluntad de Dios para con nuestras vidas y el trato que nosotros tenemos con los demás. Entonces, fíjese, estos fariseos y estos escribas, como dije, ya vienen con mala intención. Es decir, no vienen a responder preguntas que tienen en su interior o a buscar respuestas de Jesús, sino que llegan a atacar, ¿no? Llegan a tratar de demostrar que Jesús no es el Mesías, no es la persona que debe ser seguida. Algunos fariseos han decidido ya matarlo, como he mencionado. Pero Jesús le contesta, que bien profetizó Isaías sobre ustedes. Y Jesús comienza a utilizar la palabra de Dios para decir, nuestra manera de buscar a Dios nunca tiene que ser contraria a la palabra y al espíritu general de la palabra. Tampoco podemos sacar la palabra de su contexto y quedarnos solo con partecitas. Tenemos que ver todo lo que Dios dice acerca de un tema en concreto en su palabra. Entonces, poniendo la palabra, sabiendo que ellos la respetan mucho, les dice, Isaías ha profetizado sobre ustedes. Y aquí viene esta expresión que nosotros relacionamos mucho con los fariseos, les llama hipócritas. Usted decía algo bien interesante sobre las máscaras. La palabra hipócrita es tomada del griego, en nuestra traducción que tenemos hoy es tomada del griego, que tiene que ver con el teatro, con esas máscaras que se ocupaban para representar diferentes situaciones o diferentes personajes, ¿no? Entonces un hipócrita es aquel que usa máscaras, ¿no? Que caracteriza, sí, ¿verdad? Entonces quedó muy bien lo que usted nos acaba de decir, ¿no? Iluminada por el Señor. Hay una cuestión en el interior y hay una cuestión que yo quiero presentar. Entonces Jesús les está acusando de buscar ser solamente personas que viven de la apariencia y que no son sinceros en su corazón. Y les dice, utilizando la palabra, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Porque a lo que estaba en la palabra habían agregado cosas que ya no eran de la voluntad de Dios y que cargaban a la gente. Y Padre, esta palabra hipocresía o la soberbia, yo escuché a alguien en una vez dando un testimonio y decía que la soberbia y la hipocresía es como el mal aliento. Yo no me lo siento, pero cómo lo esparcimos por los demás. Y hermanos, estas dos pecados capitales, si le podemos llamar así, Padre, la soberbia y la hipocresía, cómo corroen el corazón del hombre. Y es tan fácil caer en ese pecado porque Satanás, el padre de la mentira, nos hace creer que en la medida que somos hipócritas y en la medida que somos soberbios, estamos siendo mejores. Y creo que la palabra hoy nos cae perfectamente a cualquiera, que yo me uno a eso, ¿verdad? Cuántas veces he sido hipócrita, he sido soberbia y cuántos otros pecados también que no nos damos cuenta porque son parte de nuestra vida del mundo. Pero cuando llego a los pies de Jesús y me doy cuenta y me enfrento cara a cara, ahí me doy cuenta y esa mirada de Jesús, ¿verdad? En la Eucaristía, en la confesión, y ahí me doy cuenta que somos vacíos, que somos máscaras a través de esa palabra, la hipocresía. Y ciertamente Jesús no es que ha venido a quitar la ley, él mismo lo va a decir, Mateo 5:17, he venido a darle su plenitud. Pero para seguir comprendiendo esta palabra tan rica de este domingo, vamos a escuchar este mensaje y ya volvemos.
En Lumen El Salvador queremos invitarte a que apoyes a los seminaristas de la Fraternidad Misionera de Cristo Crucificado, adquiriendo el kit mariano o el kit eucarístico. Cada kit tiene el valor de $5. Pide el tuyo al WhatsApp 7897-3140. Y continúa nuestro Señor Jesucristo diciendo a los escribas y los fariseos: ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Atención, queridos hermanos, no es que la tradición de una cultura o de una fe sea mala por sí misma, sino el problema es cuando lo que los hombres hacen o dictaminan se pone por encima de lo que Dios ha dicho y de la voluntad de Dios. Porque también a veces somos acusados a ustedes y sus tradiciones. Una cosa es la tradición de la iglesia y lo que la iglesia va hablando a cada generación basado en las escrituras y en la enseñanza de los apóstoles. Y otra cosa son las tradiciones populares que se van agregando. Me recuerdo en Semana Santa, muchas comunidades tienen costumbres que ellos han ido agregando, ¿no? Y lo que hay que hacer es iluminarlas porque tienen una buena intención. Pero nunca esas cuestiones que, aunque tengan una buena intención, tienen que ponerse por encima de Dios, porque Dios le interesa nuestro corazón. Y muchas veces, Padre, en las comunidades cristianas, y por qué no decirlo, muchas veces en las parroquias, en los grupos, podemos caer en estas bajezas, podemos caer en este tipo de hipocresías, si le podemos llamar a esto, en este tipo de máscaras, porque muchas veces les decimos a los hermanos que tenemos que tener misa diaria, que tenemos que hacer Eucaristía diaria, que visitar al Santísimo todos los días, y a veces nosotros que le estamos exigiendo a nuestros hermanos, ni siquiera nosotros lo hacemos. Entonces la palabra de Dios nos deja hoy ese toque en el corazón en que no es lo que cumplir, sí hay que cumplir la ley de Dios, los preceptos, los mandamientos, y qué bendición que ahora solo son 10, pero que esos 10 mandamientos que hoy tenemos, de verdad cumplirlos no solo con la razón, sino que con el corazón, porque al acercar nuestro corazón al corazón de Jesús y al ser humilde de corazón, pues estamos de verdad agradando al Señor, y no con solo querernos lavar las manos o preceptos, como usted bien decía, que no le agradan al Señor, sino que es más bien para agradar a los demás. Ahora Jesús da un giro, y después de estar hablando directamente con los escribas y los fariseos que han venido a acusarlo, que por cierto lo han hecho indirectamente porque no tienen el valor total de afrentarlo, porque saben que la gente está con el Señor, dice: tus discípulos no se lavan las manos. No le dicen: ¿por qué tú no lo haces? Que eso había que acotarlo, ¿no? La falta de valor, porque saben que Jesús habla con autoridad. Entonces acusan a los discípulos. Pero ahora Jesús se dirige a la multitud, a la gente, de manera que va a sentar posición. Aquí está lo que dicen los fariseos, lo que dicen los escribas de este momento de la historia, y pongamos atención a lo que dice Dios, ¿no? Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, es decir, todo tipo de pecado, el orgullo, la vanagloria, la soberbia, la frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Jesús, Patricia, nos está diciendo en este sentido, pues, porque ellos estaban preocupados no por la higiene, como ya mencioné, sino por el ritualismo y que caían en impureza. No es ese tipo de impureza el que les tiene que preocupar, sino que el pecado que puede habitar en sus corazones, nacer ahí, salir de ahí y hacerle daño a mucha gente.
Ustedes tienen que aprender, va a decir el Señor más adelante, misericordia quiero y no sacrificio. Los fariseos y los escribas se habían hecho orgullosos y juzgaban a los demás, en lugar de ver el propio corazón y la necesidad del cambio interior y el amor a los demás. Y Padre, esta enseñanza, qué fácil es caer en todos estos pecados y muchísimos miles de más pecados en los que caemos. Pero hoy la palabra de Dios nos invita, hermanos, a reflexionar que no es de nuestra boca sale el pecado, de nuestra boca es hacerle mal a los demás. Y esta mañana, este domingo, el Señor a través de su palabra, el Santo Espíritu de Dios a través de su palabra, quiere grabar en el corazón de todos nosotros. Guardémonos y no hagamos cosas, como dicen por ahí, cosas malas que parecen buenas. Sigamos la palabra de Dios, sigamos la enseñanza del Señor, sigamos siendo cautos en nuestro hablar, en nuestra dirección, porque somos nosotros los que contaminamos y somos nosotros los que manchamos el corazón de los demás. Patricia, el tiempo del programa ha terminado, pero el tiempo del Señor continúa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre, gracias, queridos hermanos, por permitirnos llegar hasta sus hogares. Hemos estado celebrando a San Agustín y Santa Mónica, esta mujer que luchó tanto por la conversión de su hijo. Usted no tire nunca la toalla, con amor, no solo con juzgar, sino con amor, con oración, con perseverancia. Porque los hijos de las lágrimas, de la piedad de una madre, no se pueden condenar. A seguir adelante, buscando la misericordia de Dios en el interior, para que tratemos con misericordia a los demás. Y recibamos esta bendición por intercesión de Santa Mónica y de San Agustín. Y un saludo a toda la comunidad agustiniana en El Salvador y en el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz domingo para todos.